Cristo. Amén. Unas breves palabras sobre la tesis, que es importante tener en claro algunos conceptos para tratar de entender esto que es un absurdo. Un absurdo en sí mismo es incomprensible, por lo tanto uno no se lo explica, digamos, a partir de la filosofía, porque no se va a entender nada, pero es un absurdo. Entonces, es vital rechazar a quien sostenga la tesis, pues nos está llevando hacia la falsa iglesia modernista que no salva. Ese es el duro y trágico panorama. Quien se adhiere a la tesis, queriendo o no, tal vez por ignorancia, lleva a los fieles a la iglesia modernista, a donde no queremos ir, de donde hemos salido. Nuestro enemigo ya no es el Vaticano II, que es un enemigo que podemos reconocer visiblemente, sino la falsa tradición que sostiene la tesis. El padre Willi Letoranta señala los errores fundamentales de la tesis. La tesis Cassisiacum sostiene un argumento falso. En primer lugar, el error fatal es considerar la Iglesia moderna del Vaticano II como la Iglesia católica y no una falsa iglesia. Eso es lo que ustedes tienen que aprender bien. Si alguien viene con la tesis, le dice, no, porque usted reconoce la iglesia que está hoy en el Vaticano como la iglesia católica. Esa iglesia que está hoy en el Vaticano no es la iglesia católica, es una iglesia falsa. Eso hay que contestarle. Y con eso se termina la cuestión de la tesis. Para ellos, para los tesistas, la iglesia herética modernista del Vaticano II es la iglesia católica, no es una falsa iglesia. Reconocen que toda la jerarquía del Novus Ordo es jerarquía de la iglesia católica. No hacen distinción entre la verdadera jerarquía, que es la de la tradición, y la jerarquía falsa del Vaticano II. Y esperan que haya una conversión de esta jerarquía material falsa. Y creen que la restauración de la Iglesia Católica, hoy en estado de sede vacancia, viene de la falsa Iglesia moderna, de su falsa jerarquía. Es decir, ¿qué es lo que esperan ellos de esta Iglesia que está en Roma? Que se convierta o que se restaure, autorrestaure con la conversión y vuelva a seguir siendo lo que era la Iglesia Católica. Por eso ellos siguen sosteniendo que es la Iglesia Católica y no quieren decir que es una iglesia falsa. Porque le están dando como una oportunidad todavía de que se conviertan, pero eso no va a pasar. Y también creen que el verdadero Papa va a venir de la conversión del falso Papa modernista, que hoy es Jorge Mario Bergoglio. Creen que Bergoglio se va a convertir y restaurar la Iglesia Católica y así la Iglesia volverá a tener un Papa verdadero. Bueno, todas estas ideas de la tesis son utópicas. ¿Y de dónde sostienen esto? El padre Duterte, exponente de la tesis, sostiene que aun cuando los modernistas, desde Roncalli hasta Bergoglio, sean herejes, fueron elegidos válida y lícitamente papa. Es decir, que sostienen que son papa aun cuando sean herejes. Y eso realmente es una herejía. Un papa no puede ser hereje. Dicen, no son papa verdadero, es decir, formal, por la herejía, pero sí son papa material por la materialidad de su presencia ocupando el trono de San Pedro en el Vaticano. Son papa material porque su trasero está sentado en la silla de San Pedro.
no son papas formal, vuelvo a repetir esta idea, porque dicen herejías, por eso no son verdaderos papas, ellos dicen, pero sí son papas material en cuanto que tienen el poder, por así decir, la autoridad por estar sentado en la silla de San Pedro. Es decir, son herejes tenidos por católicos, un absurdo total, una contradicción que no puede ser. Son herejes tenidos por católicos para justificar la sucesión apostólica. Y este es el problema que los de la tradición se plantean. ¿Cómo nos viene a nosotros la autoridad de la sucesión apostólica si no hay papa? Y en realidad no es tal el problema, pero ellos sí se hacen un problema muy grande a partir de esto. Entonces, para justificar de que hay una sucesión apostólica, dicen que tiene que haber un papa material, aun cuando ese papa material diga herejías. Es decir, que a través del papa material viene esa autoridad o esa sucesión apostólica que es necesaria, realmente es necesaria tener esa autoridad, tanto sea para un obispo como para un simple sacerdote. Según los sostenedores de la tesis, estos falsos papas tienen la sucesión apostólica, lo cual es falso, pues ellos los consideran como parte de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia católica, como ya dije. Y por eso pueden elegir válida y lícitamente, supuestamente cuando venga un papa nuevo, ahora que parece que Bergoglio está muy grave, y ser elegidos, algunos de ellos, algunos de los cardenales que haya elegido Bergoglio, elegidos papas válida y lícitamente. Es pues la conversión de estos herejes lo que va a salvar a la Iglesia, dice la tesis. De ahí todo el empeño de algunos obispos por sostener la tesis y reconocer en la falsa Iglesia modernista a la Iglesia católica. Entonces, ese es el error fatal, reconocer que la Iglesia que está en Roma es la Iglesia católica cuando no lo es. Nunca un hereje y apóstata puede elegir válidamente un papa o ser válidamente elegido papa, por la sencilla razón de que un hereje o un apóstata deja de ser miembro de la Iglesia católica por esa razón, por ser hereje. Resulta así el absurdo de considerar que los herejes, papa material, son el sujeto transmisor de la autoridad de la Santísima Iglesia Católica. Y esto es una gravísima herejía. La quieren llamar error, pero esto es obviamente una herejía. Decir que la autoridad me viene de algo o de alguien que no es católico, no puedo decir que no sea una herejía. Es como si dijera que la autoridad me viene de Lutero. La autoridad de la que hoy gozan los obispos verdaderos, con válida y lícita ordenación y consagración, y con doctrina y fe católicas, jamás podría venir de alguien que no es católico, y eso no es opinable. Es así, sí o sí. No está sujeto a una opinión, a ver si me parece que está bien o está mal. No es opinable. Por lo tanto, la tesis es una herejía, por sostener semejante barbaridad, que la autoridad viene de un no católico. Y el padre de Ricosa, sostenedor de la tesis, insiste: la Santa Sede está ocupada por el Papa material, y nosotros decimos que eso es falso. Bergoglio o los anteriores papas falsos ocupan la sede, pero de otra iglesia, no la Iglesia católica. Y continúa Ricosa: y la Santa Sede no puede ser ocupada por otro hasta que la elección de Bergoglio no haya sido anulada por la Iglesia. Y decimos que eso es falso también, porque la Santa Iglesia Católica no necesita anular la elección de estos herejes, simplemente porque estas elecciones son de por sí nulas o inexistentes para la Iglesia Católica. Nunca fueron ni serán católicas, sino elecciones de otra iglesia.
es otra iglesia. Pero como se quiere insistir en que es la Iglesia Católica, se arma toda esta confusión, ciertamente. Entonces la tesis cae en esta aterradora incongruencia. Por no reconocer y aceptar la autoridad del Papa material de turno, de quien le vendría la jurisdicción o la autoridad, los sostenedores de la tesis dicen que los verdaderos obispos no tienen jurisdicción. O sea, los verdaderos obispos que no reconocen al Papa material no tienen jurisdicción. Es decir, que para que tengan jurisdicción deberían reconocer al Papa material. Eso por un lado. Mas los herejes y apóstatas, desde Roncalli hasta Bergoglio hoy, que no son verdaderos obispos, sí tienen jurisdicción, dice la tesis, y la pueden transmitir. Eso es una tremenda incoherencia. Los verdaderos obispos no tienen jurisdicción y los falsos obispos que están en Roma hoy sí tienen jurisdicción. En tiempos normales la jurisdicción la da el Papa a un obispo a través del nombramiento o designación apostólica. Pero ante la ausencia de un Papa, un verdadero obispo simplemente obtiene su jurisdicción o permiso o autoridad de la cabeza invisible de la Santa Iglesia Católica, que es nuestro Señor Jesucristo, por causa de la ley superior y divina de la salvación de las almas. Ese es el motivo por el cual los verdaderos obispos hoy de la tradición tienen autoridad, porque se las da Jesucristo mismo, por ese motivo, por la salvación de las almas. Luego, un obispo católico verdadero con válidas y lícitas órdenes y fe católica sí tiene jurisdicción y continúa la sucesión apostólica, que es precisamente el problema que la tesis plantea resolver, y constituye hoy la jerarquía de la verdadera Iglesia Católica. Es nuestro Señor mismo quien le da esa legitimidad. Dice el Padre Secada, la ley divina de salvar almas siempre perdura esa ley, y como esa ley siempre perdura la jurisdicción de Cristo necesaria para cumplirla, haya o no haya Papa. Pero un obispo que se adhiere a la tesis cae en el absurdo de no reconocer que su autoridad viene de Cristo mismo, sino de los herejes, que realmente no la tienen. Ese es el absurdo en que caen los seguidores de la tesis. Luego, el engaño del enemigo es patente. Que la jerarquía de la verdadera Iglesia Católica obtenga su autoridad de alguien que está fuera de la Iglesia Católica, como el hereje camuflado como Papa material, es negar la divinidad de la Iglesia, porque está diciendo que la autoridad viene de una iglesia falsa, que no es divina, y es negar que Jesucristo es Dios, porque Jesucristo no fundó la iglesia falsa del Vaticano II. Y ese es el objetivo del anticristo, negar la divinidad de la iglesia y negar que Jesucristo es Dios. Entonces, espero que esto sea claro. Digamos, no es fácil entender todo este tema, pero he tratado de ser lo más claro posible. La tesis es un caballo de Troya que viene a robar las ovejas de Cristo para llevarlas a una iglesia modernista que no salva. La iglesia que está en el Vaticano hoy, no salva. Solo la Iglesia Católica salva, si no estaríamos yendo en contra del dogma de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Hay para los fieles entonces una obligación de vida o muerte con respecto a, seguir o no seguir a alguien que sostiene la tesis, o hacerse seguidor a sí mismo de la tesis. Es una obligación de vida o muerte, de salvación o de no salvación.
es una obligación de defenderse de este error, de esta herejía. Lamentablemente, los pastores no los van a defender. Y esto lo estamos viendo claramente. Por temor. Por temor no defienden a las ovejas. Y van a seguir en silencio. Se reconoce que la tesis es un error, pero no la denuncian. Dicen no adherirse a la tesis porque es un error, pero la defienden. No la denuncian como error. Se ofenden si uno dice que es una herejía, como realmente lo es. Es un error, pero no vayamos a decir que es una herejía, nos dicen. Uno de vosotros es un diablo, le dijo Jesús a los apóstoles, San Juan 6:70. Es una sorprendente y terrible verdad. El hecho de que un sacerdote o un obispo sea auténticamente elegido y puesto por Dios no impide que sea manejado por Satanás. El fiel que siga a un obispo de la tesis no podrá defenderse de los ataques del anticristo en contra de la fe, que cada vez serán mayores. Ese fiel no tendrá su fe intacta por culpa de ese obispo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, encontrará fe en la tierra. Si nos equivocamos, nos retractamos. Ven, Señor Jesús, por favor, no tardes más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.